La diarrea no es una enfermedad en sí, es un síntoma, una respuesta biológica del sistema digestivo que clínicamente se define como la evacuación de heces de consistencia líquida o semilíquida. En condiciones normales, el intestino grueso se encarga de absorber el agua de los alimentos digeridos para formar heces sólidas. Sin embargo, cuando esta falla, se altera el tránsito intestinal y se acelera drásticamente. Al pasar los alimentos tan rápido, el intestino no logra absorber los líquidos correctamente, lo que da como resultado las evacuaciones acuosas. En la gran mayoría de los casos, en realidad es un mecanismo de defensa del cuerpo, una estrategia rápida y efectiva que utiliza el organismo para expulsar toxinas, bacterias, virus o alimentos en mal estado que están causando daño. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saludo como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. En la interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Hoy vamos a hablar sobre los síndromes diarreicos, justamente debido al repunte en las últimas semanas con respecto a personas que han tenido estas manifestaciones. El doctor Christopher Varela, quien es médico coloproctólogo, hoy nos acompaña. Gracias por visitarnos el día de Gracias hoy. por la invitación, Daniela. Bueno, vamos a hablar de esto porque, bueno, hay virosis también estomacales. Sí, y muchas veces pensamos que la diarrea es viral, es infecciosa, es aguda, y debería, en la mayoría de los casos, si es viral, resolverse en su historia natural de la enfermedad. Si es infecciosa, pues con el tratamiento y el examen de heces, pero hay gente que pasa muchísimo tiempo con diarrea, persiste, repite y no busca la atención La indicada. evolución natural de la enfermedad ha tocado este término. Ajá. Entonces vamos a ver cuál es el tiempo natural o normal de una diarrea simple. Sí, suelen haber algunas infecciones virales generalmente por consumo de aguas contaminadas, de alimentos, alguna transmisión, decimos fecal oral, de que se haya contaminado por mala manipulación de las comidas o de las bebidas. Y en caso de ser virales puede ser muy agudo, las primeras 24 o 48 horas estar acompañado de síntomas como diarreas líquidas, distensión, fiebre, molestias, pero que eventualmente el mismo virus y el sistema inmune competente del ser humano pues va resolviendo la enfermedad y pudiera llevar a una resolución simplemente con tratamiento sintomático, mejorando la hidratación, mejorando la calidad de las comidas en caso de ser viral. Cuando ya hay algún agente patógeno causando la infección, pues ya ahí hablamos de otro tipo de historia natural de la enfermedad. Claro, cuando nos habla de patógeno, ¿a qué se refiere? Bacterias, amibas, parásitos, hongos que pueden transmitirse de la misma forma, pero para erradicarlos sí necesitamos otro tipo de tratamiento. ¿Cuándo debería hacerse o referirse un examen de heces a un paciente con diarrea? Lo ideal es acudir o consultar de forma inmediata. No es normal tener diarrea. O sea, si sientes que tienes algún trastorno evacuatorio, pues debes consultar, así sea con una atención primaria en salud, que te pueda orientar en qué es lo que está pasando. Si han pasado más de 24 horas, 48 horas, las evacuaciones líquidas son muy abundantes, hay que acudir al médico, Claro. incluso así sea viral, no pensando en que sea de antibióticos o de tratamiento, pero a veces la deshidratación es muy fuerte, sobre todo en niños o en ancianos, y hay que ponerle ¿Cómo tratamiento saber médico. que nos hidratamos correctamente y no estamos por debajo o sobrehidratándonos? En el caso de diarrea, el síntoma generalmente va a ser debilidad generalizada. Vas a sentir debilidad, vas a sentir mareos, temblores, parestesias que ya están hablando de que esa diarrea está causando pérdida de sodio, pérdida de potasio, pérdida de electrolitos que van acompañados con la evacuación. Totalmente. Por acá tenemos un comentario que lo hace Julio César y dice, la diarrea es siempre por una bacteria, dice él, que entra dependiendo de los cuidados que tengamos al comer y limpiar las cosas, ya que son infecciones que dan las bacterias. Pero ya nos está explicando que hay diferentes. Sí, pudiéramos ampliar. Por las bacterias, por virus, por parásitos, hay múltiples organismos. Ahora, que era lo que te decía al principio, a veces no hay ningún organismo que lo esté causando y es donde entra más el área del coloproctólogo y el gastroenterólogo de algunas alteraciones funcionales que también pueden dar diarrea. Importante esto, saber que no es normal No y es que normal. hay que contactar de inmediato con el médico tratante para saber cuál es el procedimiento. Pasa muchísimo en nuestra cultura venezolana que, bueno, la automedicación, que es uno de los factores más negativos que tenemos, ¿no? Pero aparte de eso, el uso de medicamentos naturales o incluso medicamentos que detienen las diarreas. Sí, tal cual. Eh,
Hay algunos medicamentos que pueden hacer que el tránsito disminuya. Si se hace un poco más lento el tránsito intestinal, pues le da chance al colon de absorber un poco más de agua, que mejore la consistencia, pero a veces no estamos tratando el patógeno. Entonces simplemente parar la diarrea no está resolviendo la causa e incluso puede tener complicaciones al jugar, digamos, con el mecanismo, con la motilidad del colon y hacer que empeoren los síntomas. Claro, muchas veces se utilizan los compuestos como la loperamida para detener el tránsito intestinal y evitar las evacuaciones acuosas. Sí, pero fíjate, la loperamida suele ser el recurso de pacientes que tienen diarreas recurrentes, que tienen síndromes diarreicos crónicos, tal vez por otras alteraciones que no necesariamente son infecciosas, que tienen síndrome de intestino irritable, que tienen algún tipo de colopatía y también recurren a la loperamida para controlar sus evacuaciones líquidas, pero sin identificar cuál es la causa de lo que está pasando. Totalmente, esto es un error grave entonces. Sí, Totalmente. bastante grave. Entonces, los tratamientos van a estar identificados según el tipo de forma en la cual se obtuvo la diarrea. Vamos a seguir en la próxima parte conversando sobre esto. El doctor Christopher Varela nos sigue acompañando, médico coloproctólogo. Así que los invitamos en redes sociales a participar, tanto por @salud_gb y @DanielaJSalas. Volvemos.